acá, gente. Ya. Acá tenemos la tabla de valores correspondientes a la lamparita cuando cambiamos la intensidad de la corriente y medimos la diferencia potencial. Para que los valores sean coherentes desde el punto de vista de cifras significativas, vamos a agregar, por ejemplo, en el primer valor de diferencia potencial, una cantidad de datos decimales que sean equivalentes a los decimales del error en la medición de la diferencia potencial. En este caso, vamos a agregar 2 ceros más. Y en los demás valores vamos a colocar cantidad de decimales que sean equivalentes en la cantidad de 2. De esa forma equilibramos acá. Lo mismo con la intensidad de la corriente. En todos los casos tenemos solamente 2 decimales para el error, un decimal para el error, 2 cifras significativas, y por lo tanto vamos a hacer que la cantidad de cifras significativas en la intensidad de la corriente sea la misma. O sea, tenemos solamente un decimal correspondiente. Y de esta forma tenemos la misma cantidad de decimales para las mediciones y para los errores correspondientes en la magnitud. Para construir la gráfica, lo primero que podemos hacer es insertar una gráfica del tipo dispersión XY, seleccionar los datos para poder elegir correctamente las columnas en el eje horizontal y vertical. Vamos a agregar una serie de datos nueva. En el eje X vamos a colocar los valores de intensidad en miliamperes. En el eje vertical vamos a colocar los valores de diferencia potencial en voltios. Damos a aceptar y tenemos la gráfica construida. De esa manera podemos ahora ir agregando cosas en la gráfica que esencialmente son elementos de referencia. Por ejemplo, vamos a eliminar el título. Si quieren colocar como título, por ejemplo, resistencia lamparita. En el eje vertical vamos a agregar el título del eje vertical, que es la diferencia potencial en voltios. En el eje horizontal colocamos el título del eje, que es intensidad en miliamperes. Agrandamos la letra para que se vea mejor. Agrandamos también acá. Pronto. Listo. Ahí tenemos una gráfica que representa el cambio de la diferencia potencial con respecto a la intensidad de la corriente. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una línea de tendencia para esta gráfica y agregar las barras de error correspondientes. Yo voy a optar por empezar con las barras de error y después colocar la línea de tendencia, porque de esa forma podemos controlar los puntos de forma más precisa. Encima de cualquiera de los puntos, botón de clic, después vamos a diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico, barra de error, y voy a optar por más opciones de las barras de error. Nos va a aparecer una ventana a la derecha. Vamos a optar por la flechita que está acá, elemento de gráfico, y voy a empezar con barra de error en el eje X. Las barras de error en el eje X están dadas por la columna que dice DI, error en I. Voy a personalizado, especificar valor, y nos aparece una nueva ventana que dice valor de error positivo y valor de error negativo. En este caso tenemos una única columna de error para intensidad. Significa que tenemos el mismo valor para la derecha y para la izquierda. DI para la derecha y DI para la izquierda, o sea, error positivo y error negativo. Los mismos valores para derecha e izquierda. Aceptar. Ahora vamos a pasar a la barra de error en el eje Y. Serie barra de error eje Y. Otra vez personalizamos, especificamos valores, y nuevamente tenemos un error positivo y negativo en la misma columna. Por lo tanto, el error positivo va a ser DV, y el error negativo también va a ser DV. Y ahí tenemos marcados las barras de error. En esta gráfica las barras de error son muy pequeñas, por lo tanto, prácticamente los puntos coinciden con el ancho de la barra de error. Seguramente la línea de tendencia acá va a abarcar todos los puntos o va a pasar por casi todos los puntos. Vamos a agregar la línea de tendencia.
sobre uno de los puntos, botón derecho, agregar línea de tendencia, y aquí podemos optar entre varias. Seguramente esta línea de tendencia no es lineal, ¿sí? Voy a probar alguna otra. ¿Cómo sé si la línea de tendencia es la más adecuada dentro del modelo que estamos trabajando? Voy a colocar presentar ecuación del gráfico y presentar R al cuadrado, que es el coeficiente de correlación, y voy a elegir algunas líneas de tendencia. Voy a empezar con la lineal y ver el coeficiente de correlación que hay, en este caso es 0,9963. Voy a probar otra, voy a probar por ejemplo la exponencial. Es 0,9866. La polinómica. Esta nos da 1. Es una función de segundo grado, nos da 1. Entonces voy a quedar con la función de segundo grado. ¿Sí? Le voy a cambiar el formato antes de seguir. El formato se cambia en la opción que dice relleno y línea. Le voy a colocar un color negro. Voy a ir a el tipo de guión. Voy a colocar un guión entero. Y vuelvo al formato de opciones de línea de tendencia. Y voy a ir hacia atrás, mirando el eje horizontal que va que el primer valor está entre 0 y 100 miliamperes. Voy a colocar hacia el pasado, voy a colocar, por ejemplo, 80. Ese fue para atrás, ¿sí? Capaz que un poquito más, pongo 100. Y ahí se fue hacia atrás. Sí, eso lo puedo probar después. Bien. Tenemos entonces una curva que no es una relación lineal. Ustedes pueden cambiar el formato que está acá. En lugar de I pueden colocar V. Y en lugar de X pueden colocar intensidad. Porque en fin estamos cambiando las variables solamente, ¿no? Las variables son V, en lugar de I y X, son V e intensidad de corriente. ¿Ok? Por lo tanto, una conclusión obvia en este práctico es que la resistencia eléctrica no va a ser constante en este práctico. Porque está cambiando constantemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de la lamparita, puedo colocar seguramente acá que la resistencia de la lamparita no es lineal con la temperatura, ¿sí? No es lineal. No es lineal. No es lineal con la temperatura, porque me parece que lo que cambia acá es la temperatura. Pero bueno, basta con colocar una lineal, ¿sí? O al revés, la curva que mejor la representa es una curva parabólica, una función de segundo grado, ¿no? La curva o la función que mejor representa el cambio de V en función de la intensidad es una es de segundo grado. Es de segundo grado. ¿Bien? Por lo tanto, lo que puedo asegurar es que la lamparita no tiene resistencia constante. Por lo tanto, mucho cuidado cuando den ejemplos de resistencias. Uno tiene la tendencia a decir, bueno, una lamparita tiene una resistencia, pero recuerden, no es constante la resistencia de la lamparita, ¿sí? Básicamente, lo más probable, vamos a ver después en circuitos eléctricos, lo más probable es que la resistencia esta dependa de la temperatura del filamento. Es una observación acá. Se puede estudiar el cambio de la resistencia con la temperatura del filamento. Muy bien. Y con esto creo que ya tenemos más o menos armado de práctico. Y dejamos de grabar acá.